El Colegio de Ingenieros tiene más de 60 años aportando al desarrollo del país, con 11 consejos de especialidades, 12 consejos zonales desde Iquique a Magallanes, 8 comisiones sectoriales, 3 presidentes de la República entre nuestros ingenieros colegiados, participación en organizaciones de la sociedad civil. ¿Y tú, qué le entregas al país? La ingeniería transforma Chile. Adelante, don Carlos. ¿Pueden partir? Ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera darle la bienvenida a todos los participantes, colegas y amigos que nos acompañan. Mi nombre es Carlos Pastén y yo soy el presidente del Consejo de la Especialidad Civil Industrial, y con esta charla del día de hoy damos comienzo a un programa que se titula Tópicos de la Ingeniería Industrial, que tiene por finalidad mostrar los distintos ámbitos en que los ingenieros civiles industriales pueden participar. Este programa se va a llevar a cabo todos los cuartos miércoles de cada mes, al menos. Puede que hayan además otras, ¿ya? Y el contenido de cada una de las charlas se avisará con suficiente antelación para que, si a ustedes les parece, se puedan inscribir. Nuestra primera charla va a estar a cargo de la ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, Mónica Titze, que ella ha desarrollado un trabajo profesional muy concentrado en todo lo que es la previsión social desde el año 1990. Ella entre el año 2009 fue miembro y vicepresidenta en su oportunidad del Consejo Consultivo Previsional entre el 2009 y el 2015. También ha desarrollado trabajos de consultoría en distintos países como Uruguay, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Eslovaquia. Y actualmente es asesora en la Subsecretaría de Previsión Social. Mónica nos conversará acerca del sistema de pensiones, y nos va a ilustrar acerca de cuáles son sus pilares. Nos va a dar indicación y nos va a comentar acerca de los objetivos y las características principales que este tiene. Finalmente va a finalizar concentrándonos en el sistema FP y dando énfasis en lo que fue el título de esta charla, mitos y realidades. ¿Ya? Les solicito que todas las consultas que ustedes estimen pertinentes las vayan registrando en la pestañita pregunta y respuesta, Q&A, ¿ya? Cosa que al término de la charla de Mónica nosotros podamos dársela a conocer y planteárselas para que ella nos dé su mejor impresión respecto a lo que ustedes consulten. Ahora, sin más, los dejo con Mónica. Adelante, Mónica. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, estimados colegas. Feliz de poder mostrar un poco nuestro sistema de pensiones, que ha estado hace mucho tiempo en la palestra. Para partir, quiero mostrarles un gráfico que explica por qué los países necesitan un sistema de pensiones, porque cada vez es más importante que los países tengan una forma de cubrir a sus adultos mayores. Tenemos acá el porcentaje de la población mayor de 60 años y de 80 años desde el año 1950 hasta el año 2100. ¿Cierto? Podemos ver que nos vamos a acercar a que el 35% de la población mayor de 60, el 35% de la población sea 60 años ya en el año 2060.
Y el número de adultos mayores de 80 años también está generando con el tiempo un crecimiento sostenido. Es por eso entonces que los países deben, ¿cierto?, tener la responsabilidad dentro de sus políticas públicas de tener un sistema previsional. Dado el envejecimiento que vemos, ¿cierto?, para Chile y el mundo entero, es necesario que los sistemas de pensiones sean sustentables. Cada vez, ¿cierto?, tenemos un mayor número de adultos mayores a quienes generarles un ingreso, dado que ya no pueden trabajar y por ende, ¿cómo se llama?, deben procurar los sistemas de pensiones siempre de ser sustentables. Hasta el año 80 teníamos en Chile un sistema de reparto, que se discute mucho si debemos volver o no a un sistema de reparto dado que se entiende que es más solidario que el que nosotros tenemos, que es más justo. Pero en este gráfico yo les muestro cuál es la relación entre los activos y los pasivos, considerando activos a las personas entre 60 y 64 años de edad y los pasivos las personas mayores de 65 y más. Hoy día tenemos, ¿cierto?, 5,5 personas activas por cada trabajador o por cada persona mayor de 65 años. Pero esta relación se va reduciendo en el tiempo y vamos a llegar ya en el año 2070 a que esta relación va a bajar a 1,5. Es más grave aún porque los pensionados todos quieren tener una pensión. Y los activos, las personas entre 20 y 64 años que pueden aportar al sistema, un gran porcentaje no lo hace. Y por lo tanto esta relación es aún más dramática. Los sistemas de reparto se basan en que uno recauda una parte de la remuneración de los trabajadores activos para financiar las pensiones de los pasivos. Y esta es la razón por la cual los sistemas de reparto están en retirada en el mundo, porque el envejecimiento de la población no permite que sean sustentables. Vamos ahora, después de haber entrado un poco en contexto, a ver lo que vamos a revisar hoy día. Esta charla no pretende ser nada más que una descripción de nuestro sistema para que lo conozcamos todos, porque como Carlos Pastel me dijo cuando me pidió que hiciera esta charla, hay un desconocimiento generalizado respecto al sistema y por lo tanto lo que voy a partir viendo son cuáles son los componentes de nuestro sistema de pensiones, que tenemos un pilar contributivo obligatorio, tenemos un pilar solidario y un pilar contributivo voluntario. Después vamos a entrar de lleno a lo que es el sistema de capitalización individual, que es el que está administrado por la ATO, y después discutiendo un poco cuáles son los mitos y las realidades del sistema. Vamos a partir con los componentes entonces de nuestro sistema. El pilar contributivo obligatorio busca, ¿cierto?, entregar pensiones que reemplacen los ingresos percibidos durante la etapa activa. En estos sistemas contributivos hablamos siempre de tasas de reemplazo. ¿Cuál es la relación entre la pensión que yo percibo y mis ingresos acostumbrados? Y aquí hay problemas serios porque, ¿qué es lo que son los ingresos percibidos? Son los promedios de toda la vida laboral. Considero los ceros, considero los últimos 5 años, por lo tanto, en tasas de reemplazo tenemos una diversidad de valores que se usan según el fin que uno busque. ¿Qué beneficios entrega este sistema? Bueno, principalmente las pensiones de vejez. ¿Cómo hacemos esto? Ahorrando el 10% de las remuneraciones imponibles, que tienen un tope de 60. ¿Aló? Constanza, Mónica. Parece que tuvo un problema con el video. Por favor, pido un poco de paciencia. Ustedes saben que esto es una de las partes, una de las problemáticas en la transmisión, principalmente producto de los temas de comunicaciones que hoy en día tenemos. Así que no estamos
nos contactamos con Mónica, ella está tratando de solucionar, dice que esperemos unos minutos. En todo caso, son bastante impactantes los datos que nos presentó en las proyecciones de población. ¿Ya? Efectivamente, el peso que vamos a tener nosotros los adultos mayores cada vez es mayor, valga la redundancia. Así que este tema es de suma importancia y creemos que tenemos que darle todo el peso que él tiene. ¿Ya? Hemos visto cómo en dos gráficas se ve el problema serio que se nos viene encima si no lo atacamos desde ya, si no lo atacamos con buenas herramientas, con una gran disposición, ¿verdad?, a que primen los aspectos técnicos en este aspecto. Estamos enfrentados a una situación que, si bien es compleja, ya creemos que tenemos las capacidades, los conocimientos como para poder enfrentarla, ¿ya? Y eso es lo que debemos hacer. No quedarnos en contemplar el problema, en ver cómo terceros se manifiestan, sino que como ingenieros hacer nuestra visión, nuestra presentación y plantear todos los aspectos que nos parezcan relevantes y se puede llegar a un buen puerto. De eso nosotros estamos confiados. Voy a cortar ahora para a ver qué pasa con Mónica y me vuelvo a contactar con ustedes. Mónica, estás a la vista, pero estás muteada. Estoy avergonzada. No te preocupes. Pasa hasta las mejores familias. Así que si puedes continuar, fantástico. Vamos aquí en la agenda, ¿cierto? Así es. Ya. Perfecto. Entonces la idea era revisar cómo se llaman los componentes de nuestro sistema, luego revisar en detalle o en el mayor detalle posible el sistema de capitalización individual, quién lo administra, cuáles son los beneficios. Oh. Partimos entonces con los componentes del... Los componentes del sistema. Tenemos en primer lugar el pilar solidario, que lo que busca es aliviar la pobreza de las personas mayores de 65 años e inválidos. Este pilar nace el año 2008 en el primer gobierno de Michelle Bachelet y lo que busca entonces es entregar pensiones o mejorar los beneficios de los adultos mayores de 65 años de edad e inválidos. Entrega como primer beneficio la pensión básica solidaria para quienes no tienen derecho a ninguna pensión en el sistema previsional. Actualmente la pensión básica solidaria tiene un valor de 158.339 para los menores de 75 años de edad y de 169.649 para los mayores de 75. A partir del año enero 2020 ya se emparejan todas las pensiones básicas solidarias a 169.649 pesos. Y se paga entonces a todas las personas mayores de 65 años que no tienen pensión, ya sea por no haber participado de ningún sistema previsional o por haber participado en el antiguo sistema, que solo da derecho a pensión si las personas han cotizado entre 15 y 20 años en dicho sistema.
El otro beneficio es el aporte previsional solidario para los pensionados que no alcanzan a financiar una pensión mayor a la pensión máxima con aporte previsional solidario, que para los mayores de 75 años es hoy día de 501.316 pesos. Este aporte previsional solidario es un beneficio que se paga a las personas para mejorar sus pensiones. Es decir, si la pensión de la persona es cercana a 0, a 1 peso, lo que recibe la persona es un aporte previsional solidario muy parecido a la pensión básica solidaria. En la medida que la pensión autofinanciada aumenta, el aporte previsional solidario se va reduciendo hasta llegar a 0 cuando llegamos a los 501.000 pesos. Entonces, con esto se mejoran las pensiones de las personas que tienen pensiones más bajas. Existen requisitos para tener derecho a estos beneficios, que son tener 65 años de edad, tanto hombres como mujeres, o tener entre 18 y 64 años de edad cuando se trata de personas con pensiones de invalidez. Señora Mónica, está disculpe la interrupción. focalizado en el 60%. ¿Podríamos dejarla en modalidad presentación para poder visualizar mejor las gráficas? Ahí estamos, pero me quedé atrás. Ahí. Bueno, decíamos, ¿cómo se llama? Que los requisitos para acceder al pilar solidario era tener 65 años de edad o más, pertenecer a un grupo familiar del 60% más pobre de la población. Entonces, las personas, ¿cómo se llama?, que pertenecen, de acuerdo al instrumento técnico de focalización, a este grupo, al más vulnerable del país, tienen derecho a este beneficio. Además, se le exigen a las personas una cierta residencia para vejez al menos 20 años y 4 en los últimos 5, y en el caso de invalidez, 5 en los últimos 6. A la fecha, noviembre de 2020, este pilar solidario beneficia a 1.686.000 personas, de las cuales 588.000 reciben pensión básica solidaria y el otro millón recibe aporte previsional solidario. Se financia este pilar solidario con recursos fiscales, equivalentes al 1,3% del PIB actualmente. Aquí hay toda una discusión si la solidaridad de un sistema de pensiones debe ser financiada por el Estado con recursos fiscales o bien debe ser financiada por los empleadores, por los trabajadores. Esta es una discusión que existe en todos los países. Aquí en Chile el pilar solidario es financiado exclusivamente por el Estado. El otro componente es el pilar contributivo voluntario, que lo que busca es incentivar a los afiliados al sistema a incrementar sus ahorros previsionales para aumentar sus pensiones. Ello con distintos beneficios tributarios, que son realmente interesantes para la gente de rentas medias. La letra A del artículo 20L del 3500 establece que el Estado bonifica cada peso que yo hago en ahorro previsional voluntario con un 15%. Si bien esta bonificación tiene un límite de 6 UTMs en el año. La letra B del artículo 20 del 3500 establece el régimen tributario de la APB que rige desde el año 81, que es todo el ahorro que yo hago como ahorro previsional voluntario rebaja impuestos a tasa marginal. Esto es igual que las cotizaciones obligatorias, tanto las cotizaciones obligatorias como las voluntarias rebajan la base imponible para efectos del global, y es por eso entonces que luego las pensiones que yo recibo a través de este sistema quedan afectadas a impuestos. En primer término el impuesto segunda categoría y obviamente que si hay otros ingresos van al global. El máximo de que se puede hacer en el régimen B con rebaja tributaria de APB son 600 UFs en el año. Esos son entonces los dos regímenes tributarios que existen para hacer ahorro previsional voluntario y que nosotros debemos elegir en el momento de iniciar el ahorro. Existen 3 mecanismos para hacer ahorro voluntario, que son las cotizaciones voluntarias, que son parte de la remuneración imponible que se destina a APB
en los fondos de pensiones administrados por las AFPs. Es decir, estos ahorros yo los pongo en cualquiera de los 5 fondos que las AFPs administran para nosotros. El otro mecanismo es el depósito de ahorro voluntario, que es lo mismo que lo anterior, pero que se hace en instituciones autorizadas para administrar APB, que son en general las compañías de seguro, las administradoras de fondos mutuos, los bancos. Esto se hizo, creo que en el 2008 también, para incentivar la competencia en el mercado respecto al ahorro previsional voluntario. Y la tercera forma de hacer APB son los depósitos convenidos, que son aportes que el empleador realiza a las cuentas de capitalización individual de sus trabajadores, que la ventaja tributaria que tienen es que no constituyen renta para el trabajador y constituyen gasto para la empresa. Este ahorro tiene un límite de 900 UFs al año. Este ahorro previsional voluntario se destina, ¿cierto?, a mejorar las pensiones principalmente, o para tratar de poder financiar una pensión de vejez anticipada. Esos son entonces los 3 pilares que componen el sistema: el pilar solidario, el sistema de capitalización individual, que es el pilar obligatorio, que es el que vamos a ver ahora, y el pilar voluntario, que es interesante desde el punto de vista tributario. Vamos entonces al sistema de capitalización individual. Este sistema, que nace el año 80, ¿cierto?, es administrado por las administradoras de fondos de pensiones AFP. Hoy día tenemos 6 AFP en el mercado, hemos tenido hasta 20, se fusionan, cierran, abren, hoy día tenemos 6. 2 AFP nuevas gracias a un proceso de licitación de nuevos afiliados que ha permitido, por un lado, reducir las comisiones y tener nuevos actores en el sistema. Por ley, las AFP son sociedades anónimas, por lo tanto son con fines de lucro, que es la gran, ¿cierto?, el gran problema que la gente siente respecto a ellas, y de giro exclusivo, que además de administrar el sistema, deben invertir los fondos de pensiones en los 5 tipos de fondos que existen a la fecha. El fondo A, que es el más riesgoso, el que tiene más renta variable; el B, el C y el E, que ya tiene casi pura renta fija. Las normas de inversión están todas en el decreto ley 3500, que es la ley que rige este sistema, y velan por la seguridad de los fondos y obviamente por tratar de obtener la mayor rentabilidad para los fondos. Lo importante acá es que las AFP no invierten en lo que quieren ni como quieren, sino que tienen que ajustarse estrictamente a las normas, y son fiscalizadas para esto por la Superintendencia de Pensiones. Para resguardo de los afiliados, la AFP debe mantener un encaje equivalente al 1% de los fondos administrados. Estos son recursos de la AFP. Cada vez que la AFP recibe recursos, ¿cierto?, tiene que sacar de su bolsillo un 1% de esto e invertirlos de la misma forma o los mismos fondos que los afiliados quieren invertir sus recursos. Existe una rentabilidad mínima que las AFP deben tener para los fondos de pensiones, pero que es relativa a lo que pasa con el resto de los fondos administrados por el resto de las AFP. Pero si una AFP en algún fondo alguna vez renta menos que la rentabilidad mínima que se le exige a ese fondo, la AFP con recursos del encaje debe cubrir esta rentabilidad mínima. Los fondos administrados constituyen un patrimonio separado de la administradora, es decir, aquí hay 2 entidades de alguna forma: la AFP, que es la administradora, y el fondo de pensiones, que son los recursos de los afiliados. Y esto está separado, se lleva contabilidad separada, estados financieros separados. Al 31 de diciembre del 2020, los fondos administrados por las AFP eran 213.000 millones de dólares. Un poco menos de lo que antes, por los retiros, ¿cierto?, que se han hecho en este último tiempo. Por la labor que las AFP realizan, las AFP cobran comisiones. Por ley, estas comisiones se expresan como un porcentaje de su remuneración y se cobran o se pagan al momento en que la persona hace el ahorro. Por ejemplo, si yo estoy en AFP Habitat, ¿cierto?, la comisión que tengo que pagar es 1,27% de la remuneración. Si estoy en la AFP 1,
debo pagar solamente un 0,69% de la remuneración, con lo cual yo aumento mi remuneración líquida. Mirando este cuadro, vemos que AFP Provida, que es la AFP más grande, que concentra más del 20% de los afiliados, es la que tiene la comisión más alta. Le siguen Capital y Cuprum, que también tienen cerca del 20% de los afiliados, también con comisiones más altas respecto, ¿cierto?, a Modelo, a Habitat, Plan Vital y a la FP1. Estas son entonces las comisiones que las AFPs cobran y que nosotros pagamos al momento de cotizar. Si nosotros dejamos de cotizar, no pagamos comisión. Es decir, este pago es para que la AFP nos administre nuestros fondos hasta la fecha de pensión. Las AFPs cobran además comisiones cuando pagan pensiones, que en promedio son equivalentes al 1% de la pensión. Los ingresos que las AFPs como sociedades anónimas tienen es esto y nada más. Las AFPs viven de las comisiones que le cobran a sus afiliados, no participan de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Solo obviamente reciben la rentabilidad del encaje que mencionamos anteriormente. ¿Cómo lo han hecho las AFP? Esa es la pregunta, ¿cierto?, que nace acá. Bueno, lo más importante es que las AFP nos entreguen buenas rentabilidades para nuestros fondos de pensiones, que como ya dijimos, son los recursos con los cuales vamos a pensionarnos. En este cuadro que está ya a diciembre del 2020, vemos la rentabilidad de los últimos 12 meses de los distintos fondos de pensiones. El fondo A no estuvo muy bien, 1,74 en los últimos 12 meses, pero desde su creación en septiembre del 2002 ha tenido una rentabilidad real anual de un 6,28%. El fondo C, que es el fondo más antiguo, tuvo una rentabilidad en los últimos 12 meses de 4,32% y en los años que llevan los multifondos un 5,23%. Pero este fondo nace el año 81 y la rentabilidad real anual promedio que ha tenido este fondo ha sido de un 8%. Bueno, los fondos que tienen tienen menos renta variable, tienen más renta fija, rentan por definición un poco menos, ¿cierto? Y tenemos que el fondo E, que nace el año 2000, ha generado un 4,74% de rentabilidad en los últimos 20 años. Es muy importante este tema de la rentabilidad, dado que en 40 años un punto más de rentabilidad permite aumentar las pensiones en cerca de un 25%. Obviamente que preocupa mirar el fondo C, que ha tenido una rentabilidad anual desde su creación casi 40 años, ¿cierto?, de un 8%, pero en los últimos 18 años ha sido un 5,23%. Y esa es la tendencia. Ya no vamos a tener, o no esperamos tener las mismas rentabilidades que tuvimos, ¿cierto?, en las décadas anteriores. ¿Qué significa esta rentabilidad? En este ejercicio lo que se hizo fue mostrar qué pasaría con un afiliado que desde el año 81 ha puesto todos los meses una UF en el fondo C, en este caso de AFP Habitat. Podemos ver ahí cómo ha ido aumentando su saldo. Una UF al mes desde los inicios del sistema significa que ha puesto 475 UFs. Pero el saldo que tendría a esta fecha sería de 2.297 UF. Es decir, el 79,3% del capital que tendría un afiliado que está pensionando hoy día, después de haber cotizado 40 años en una UF, está constituido por rentabilidad. Por lo tanto, a pesar de las crisis, a pesar de lo que leemos, ¿cierto?, que en la crisis del 2008 no sé cuánto se perdió, que en la crisis esta perdimos tanto, todos reclaman cuando los fondos, ¿cierto?, bajan de valor, pero estos a la larga terminan siempre recuperándose. ¿Cuáles son los beneficios que entrega el sistema? Vamos a partir por las pensiones de vejez que se otorgan por ley a partir de los 65 años de edad a los hombres y 60 años de edad a las mujeres, y que se financian, ¿cierto?, con el ahorro que hemos hecho en el sistema.
Las edades de jubilación están en la ley, son las mismas que regían el año 80 para el antiguo sistema. ¿Por qué las mujeres se pensionan antes? Porque así estaba y así lo hemos mantenido. No hay ninguna explicación técnica al respecto. ¿Cómo se calculan las pensiones de vejez? Yo llego a la edad, soy mujer, llego a los 60 años de edad y tengo un capital ahorrado en mi cuenta individual. La AFP, la compañía de seguros que me vaya a pagar la pensión, lo que debe hacer es distribuir este capital en lo que me queda de vida, de acuerdo a las tablas de expectativa de vida vigente, que efectivamente son hasta los 110 años, pero obviamente consideran pagos probabilísticos durante la edad en que me estoy pensionando y los 110 años, es decir, la probabilidad de pagar una pensión a los 109 años es 0,000, no sé. Ok, entonces lo que hacemos es distribuir el capital como pagos probabilísticos durante toda la esperanza de vida del afiliado, pero obviamente considerando una tasa de interés de largo plazo, porque los recursos se mantienen invertidos, ya sea por las compañías de seguro o por la AFP, por lo cual se usa entonces una tasa de interés de largo plazo que se transforma entonces junto con la expectativa de vida en un factor denominado costo por unidad de pensión. Por ejemplo, un hombre de 65 años de edad tiene hoy día una expectativa de 20,9 años. No voy a dividir el capital por 20,9 porque los recursos los voy a mantener invertidos, y si yo supongo que la inversión de los recursos va a estar a una tasa de interés del 3%, debo dividir el capital por un factor de 14,9. Las mujeres a los 60 años de edad tienen una expectativa de vida de 29,6 años. Y el factor para determinar la pensión, entonces, si la tasa de interés de un 3% es 19,7. Y entonces la pensión mensual va a ser el resultado de dividir el capital por este costo por unidad de pensión. De esta forma, las pensiones, ¿de qué dependen? En primer término, de cuál es el capital que yo logré ahorrar. El capital que logré ahorrar depende de cuál fue mi nivel de cotizaciones, mi densidad de cotizaciones, cuál fue la rentabilidad que obtuve por esos ahorros. Depende también de a qué edad me voy a pensionar. Mientras más tarde me pensione, más baja es mi expectativa de vida y mayor va a ser mi pensión. Va a depender también de cuál es la tasa de interés vigente a la fecha en que me pensiono. Si la tasa es alta, voy a tener una mejor pensión. Si la tasa es baja, voy a tener Aló, Mónica. Denos un momento, nuevamente. Ya va a ser mucho más rápido porque tiene el enlace directo. Por favor, unos segundos al respecto.
Estamos haciendo ahí los arreglos. Desgraciadamente nuestra colega no tiene conexión, o sea, no cuenta con cable en estos momentos para haber conectado de forma directa el computador al cable, y está solamente bajo el formato Wi-Fi, así que por eso el tema de la conexión. Denos unos momentos mientras se regulariza esto. Mónica, no se te escucha, tienes puesto el micrófono en... Estás muteada. Ahí sí, perfecto. Ya, estábamos en las pensiones de vejez anticipadas, ¿cierto? Así es. Oh. Mil perdones. Las pensiones de vejez anticipadas se calculan igual que las pensiones de vejez, pero se exige que les sean superiores al promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años y al 80% de la pensión máxima con aporte previsional solidario, que equivale hoy día a 401.000 pesos. Estos requisitos se han ido cada vez extremando, lo que no permite que la gente hoy día se pensione en forma anticipada. La gente de bajas rentas no alcanza una pensión de 401.000 pesos, y menos antes de la edad legal. Y la remuneración promedio de los últimos 10 años tampoco es difícil llegar al 70%, salvo que hagamos ahorro previsional voluntario. Para eso entonces el ahorro previsional nos puede servir para estar cumpliendo los requisitos para pensionarnos en forma anticipada. El beneficio que entrega el sistema de capitalización individual son las pensiones de invalidez. Para los afiliados no pensionados, los menores de 65 años de edad, ya sean hombres o mujeres, que sean declarados inválidos por las comisiones médicas, que dependen de la superintendencia de pensiones, no de las AFP, no son las AFP las que califican si una persona es o no inválida, son las comisiones médicas de la superintendencia de pensiones. Es decir, la comisión médica entonces declara una invalidez, yo voy a tener derecho a pensionarme por invalidez antes de las edades legales. Si el afiliado se encuentra cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, corresponderá a la compañía de seguros enterar en la cuenta de capitalización individual un monto que se llama aporte adicional, que sumado al saldo registrado por el afiliado constituye el capital necesario para pagar las pensiones aseguradas. ¿Cuáles son las pensiones aseguradas en caso de invalidez? El 70% del ingreso base en caso de invalidez total y el 50% en caso de invalidez parcial. La invalidez total se entrega cuando las comisiones médicas determinan que la persona perdió más de 2/3 de su capacidad de trabajo. Y se es declarado inválido parcial, se ha perdido entre el 50 y 2/3. El ingreso base corresponde al promedio actualizado de las remuneraciones de los últimos 10 años. Entonces, además de las pensiones de vejez, tenemos las pensiones de invalidez que se financian con la ayuda de un seguro, porque si yo sufro una invalidez a los 40 años, el ahorro previsional que tengo es muy bajo y obviamente no va a alcanzar para financiar las pensiones de invalidez. También este seguro de invalidez cubre las pensiones de sobrevivencia. Los afiliados los mismos, los no pensionados, menores de 65 años, que fallezcan, generan pensiones de sobrevivencia. Si el afiliado, igual que en el caso anterior, se encontrara cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, va a corresponder a la compañía de seguros enterar los recursos en la cuenta del afiliado fallecido para que junto con el saldo que él logró ahorrar financie las pensiones de sobrevivencia aseguradas. Estas corresponden por ley al 42% del ingreso base, para una viuda sin hijos con derecho a pensión, el 35% si esta viuda o viudo tiene hijos con derecho a pensión, y para cada hijo un 10,5%. Las pensiones para las viudas son para las viudas o los viudos son vitalicias, para los hijos son hasta los 18, hasta los 24 años, y para los hijos inválidos son de por vida.
Entonces, en caso de fallecimiento de un afiliado, se constituye en la cuenta del afiliado los recursos para financiar estas pensiones. El seguro de invalidez y sobrevivencia es muy desconocido, pero es un excelente seguro. Este seguro hoy día cuesta 1,9% de la remuneración hasta julio de este año. Este seguro se licita cada 2 años y el precio es hoy día 1,49, que ha ido lentamente aumentando. Las pensiones que entrega el seguro son mejores que las pensiones de vejez. La gente obviamente trata de pensionarse por invalidez. Este seguro entonces lo pagan mensualmente los empleadores para sus trabajadores dependientes. Esto también es desde el año 2008. Antes lo pagábamos nosotros, hoy día lo pagan los empleadores por sus trabajadores. Los trabajadores dependientes se encuentran cubiertos por el seguro siempre que tengan un contrato vigente o lleven menos de 12 meses sin cotizar, habiendo cotizado, eso sí, al menos 6 meses en los 12 anteriores a la última cotización. Es decir, esto es para la que está trabajando y para los que están cesantes, ¿cierto?, dentro de los 12 meses en que se inició la cesantía. Los cotizantes independientes voluntarios y los afiliados voluntarios también pagan este seguro mensualmente, pero este grupo solo está cubierto si pagó la cotización en el mes anterior al siniestro. Mónica, estás nuevamente con nosotros ahí. Mire que no se le está escuchando al respecto, se ve la PPT, pero no te tenemos con nosotros acá. Denos unos segundos, por favor, mientras hacemos los ajustes para que pueda conectarse nuevamente Mónica. No, ni una posibilidad. Ya. Ya, lo voy a hacer rapidito. Gracias. Vamos entonces en el segundo de sobrevivencia. Yo creo que habíamos terminado ya este tema. Entonces yo creo que es importante tanto los trabajadores como los empleadores que se preocupen de tener a sus personas informados respecto a la importancia de tener este seguro de invalidez y sobrevivencia y saber cuándo estamos ya. Vamos por último, los últimos 2 beneficios del sistema de capitalización individual es que este genera pensiones de sobrevivencia no solo cuando fallece un afiliado activo, sino que también cuando fallece un pensionado. La ley obliga a los pensionados a generar pensiones de sobrevivencia para su grupo familiar, para él y la cónyuge, es decir, las mujeres también dejamos ahora pensión de sobrevivencia para nuestros cónyuges, eso a partir del 2008. Los hijos menores de 18 y 24 años, los hijos inválidos, la madre o padre de hijos filiación no matrimonial y también el conviviente civil.
Para cada uno se exigen requisitos, como por ejemplo para los hijos que sean solteros, y también se exigen las pensiones mínimas que deben recibir, que se expresan como un porcentaje de la pensión que recibe el afiliado. Sobre este tema es importante señalar que el hecho de tener beneficiarios de pensión de sobrevivencia tiene su costo. Así como cuando tenemos una remuneración, ¿cierto?, la compartimos con nuestro grupo familiar, las pensiones también. Y entonces nosotros habíamos dicho que para calcular las pensiones de vejez a una tasa del 3%, el capital lo debíamos dividir, ¿cierto?, por 14,9 se trataba de un hombre de 65 años de edad, o 19,7 se trataba de una mujer de 60 años de edad. Ahora, si estos afiliados al pensionarse tienen, por ejemplo, un cónyuge, estos factores obviamente que aumentan, dado que al fallecimiento del afiliado se deben generar pensiones de sobrevivencia que hay que financiar. Entonces, por ejemplo, para las pensiones vitalicias que se deben dejar a las viudas o los viudos, si el hombre tuviera una cónyuge 3 años menor, el factor de 14,9 sube a 17,8, reduciéndose la pensión en un 16%. Es decir, ya los ahorros que la persona logró acumular durante su vida no solo son para él, sino que también para pagar pensiones a su viuda. Ahora, si la cónyuge tuviera 20 años menos, el factor aumenta a 20,8, reduciéndose la pensión en un 28%. ¿Por qué? Porque si la mujer es más joven, la probabilidad de sobrevida que tiene ella sobre el afiliado aumenta y los recursos entonces que hay que reservarle a ella también aumentan. En el caso de la mujer, supongamos que sea una mujer que tiene un cónyuge 3 años menor, el factor de 19,7 sube a 20,9, reduciéndose la pensión en un 5,8%. En este caso, el impacto de que los hombres, los cónyuges sean beneficiarios de pensión de sobrevivencia de las mujeres no es tan alto porque la probabilidad de que ellos no sobrevivan es más baja, dado que sus expectativas de vida son menores. Todas las pensiones que paga el sistema se pagan de acuerdo a una modalidad de pensión. Las modalidades de pensión que la ley establece actualmente son retiro programado, en que el afiliado deja su plata en la AFP sigue administrando los recursos y el pensionado retira entonces su pensión de sus fondos de pensiones. La renta vitalicia inmediata es cuando el afiliado traspasa a una compañía de seguros todos sus ahorros para que esta compañía de seguros le pague una pensión vitalicia en UEFs. Existe una tercera modalidad que es la renta temporal con renta vitalicia diferida, en que una parte del capital se destina al pago de una renta vitalicia diferida, por ejemplo, a 5 años, y durante los primeros 5 años entonces se financia una renta temporal manteniendo el capital en la AFP. Y por último, una modalidad combinada que es retiro programado con renta vitalicia inmediata. Este proceso que deben enfocar los pensionados es difícil. Es difícil porque las modalidades de elección son todas distintas, pagan pensiones distintas, pagan pensiones de sobrevivencia distintas, unas entregan herencia, otras entregan indemnización, las pensiones de sobrevivencia que se genera también son distintas. Para la selección de modalidad de pensión se hace a través de un sistema de consultas y oferta de pensión en que se le informa a una nube, ¿cierto?, cuánta plata tengo, quiénes son mis beneficiarios y entonces cuánto ofrece cada AFP, cada compañía de seguro. Esto no es un proceso fácil, es un proceso difícil que cada uno de nosotros tendrá que enfrentar en el momento de pensionarse. Vamos a terminar entonces con los mitos y las realidades. Vamos a ver 4 temas. Las AFP son caras, las AFP lucran de la seguridad social obteniendo utilidades por sobre lo normal, las AFP se roban la plata, las AFP entregan bajas pensiones. Las AFP claramente no son queridas, ¿cierto? El público las odia y es por todo esto, porque consideran que son caras, que lucran, son sociedades anónimas que tienen excelentes rentabilidades, utilidades a costa de los afiliados. Las AFP se roban la plata, cosa que yo creo que ya ese mito terminó con los retiros de los fondos, y las AFP entregan bajas pensiones. Veamos rápidamente cada uno de estos mitos. Las AFP son caras, eso es lo primero. Entonces,
puede ser que sean caras, pero ya vimos cómo se llama que hay AFPs que cobran 1,45% de la remuneración y otra 0,69%. Existe toda la libertad para cambiarse de una AFP a otra, se hace por internet y la gente simplemente es insensible al precio. Entonces, obviamente que las AFPs tienen recursos suficientes. En el año 2019, las AFP en conjunto cobraron comisiones a sus afiliados y pensionados por un total de 784.000 millones de pesos. Si eso lo comparamos con el valor del fondo de pensiones a diciembre del 2019, que era 165.921.205 millones de pesos, tenemos que las AFP cobraron una comisión promedio de 0,473. Si esto es alto, si es caro o no es caro, esto es obviamente que relativo. Pero yo estuve mirando, tratando de comparar cuánto cobran, ¿cierto? Los bancos, cuánto cobran las administradoras de fondos mutuos por administrar APB de fondos similares a los que administran los fondos de pensiones, y me encontré con un 1,5% y un 1% respectivamente. Ahora, obviamente que esto, administradoras de fondos mutuos y los bancos lo que hacen es administrar recursos. Las AFP, además de administrar los recursos, tienen que administrar todo el sistema. Por otro lado, la AFC, la administradora de fondos del Seguro de Cesantía, que se licita, que es una única entidad, ¿cierto?, que administra todo el seguro de cesantía del sistema, cobra un 0,49%. Y las funciones que tiene que hacer son mínimas respecto a todas las que tiene que enfrentar el sistema de AFP. Entonces puede que sean caras, pero si comparamos con estos antecedentes, al menos no lo son tanto. Las AFP lucran con la seguridad social obteniendo utilidades sobre lo normal. Acá, de un estudio que hizo la Asociación de AFP, pero en base a los estados financieros que se entregan a la Superintendencia de Pensiones, el ROE de las AFP en promedio en los últimos 4 años fue de un 9,4%. Esto no es un ROE demasiado alto, por lo tanto tampoco podríamos acusarlas que lucran y que abusan, ¿cierto?, de los trabajadores chilenos por lo que ellas cobran. En este mismo periodo la rentabilidad de los fondos fue de un 8,3%. También se dice que las AFP rentan, que los fondos de pensiones rentan mucho menos de lo que rentan ellas, y esto tampoco es verdadero. Las AFP se roban la plata, ese es otro cierto mito, ya sabemos todos que eso no es así. Al cumplir los 60 años de edad las mujeres y 65 años de edad los hombres, los afiliados acceden al 100% de su capital ahorrado, más las ganancias que se obtuvieron durante su vida para financiar su pensión. Si la persona fallece, el 100% de los recursos ahorrados se destinan al pago de la cuota mortuoria y al financiamiento de las pensiones de sobrevivencia. Por lo tanto, tampoco en ese caso la familia pierde los recursos. Ahora, si el afiliado fallece, ¿cierto?, sin tener beneficiarios de pensión de sobrevivencia, el 100% del capital constituye herencia. La herencia además tiene una exención tributaria de hasta 4.000 UF. Es decir, difícil es decir que las AFP se roban la plata, más aún ahora, ¿cierto?, que se ha permitido 2 retiros de fondos en forma excepcional y los recursos estaban disponibles para los afiliados. Las AFP entregan bajas pensiones, eso es cierto. Lamentablemente ahí no hay forma de decir que ello no es verídico. Pero preguntémonos por qué pasa esto. ¿Cuáles son las razones de que las pensiones que paga el sistema no son buenas, son bajas? En primer término, la tasa de cotización del 10% es muy baja. Se usan tablas de expectativa de vida hasta los 110 años, que es una gran crítica. Las expectativas de vida a la edad de jubilación han aumentado, eso es una realidad. Las tasas de interés de largo plazo han disminuido, también es una realidad. Las remuneraciones de los chilenos son bajas y por ende, obviamente, que las pensiones también lo son. Y a mi juicio, lo más grave es que los trabajadores no cotizan regularmente. Veamos rápidamente cada uno de estos bullets. La tasa de cotización es baja, obviamente. En los países de la OECD la tasa de cotización promedio es de un 8%, 18%.
En el antiguo sistema de pensiones se cotizaba y se cotiza actualmente, para los que siguen ahí, un 20% para pensiones. Acá solamente les tengo un cuadrito en que se muestra, digamos, cuál es la tasa de reemplazo que se podría lograr con distintas tasas de cotizaciones para distintas rentabilidades de las pensiones. Con una tasa de cotización del 10%, si los fondos rentan un 4% en el largo plazo, la tasa de reemplazo solo alcanzaría el 31%. Si subimos la tasa de cotización al 16%, que es lo que está proponiendo la reforma pensiones, la tasa de reemplazo con una rentabilidad de un 4 alcanza recién el 50 al 49%, que es lo que recomienda la OIT. La OIT no está hablando nunca de pensiones con tasa de reemplazo más altas que el 50%. Y bueno, y ya si vamos, como se llama, las tasas de la OECD del 20%, ya tenemos tasas de reemplazo más importantes, especialmente si los fondos rentan más. Entonces, ¿cómo definir cuál es la tasa de cotización necesaria para entregar buenas pensiones? Va a depender, ¿cierto?, de muchas variables, especialmente de la rentabilidad de largo plazo que estemos esperando. Se usan tablas de expectativa de vida hasta los 110 años. Yo he escuchado en el Congreso hasta ahora, digamos, oiga, ¿sabe qué? Acortemos la tabla, pongámosla hasta los 90 años. No es mucho lo que se logra con eso, porque las probabilidades de pagar las pensiones a partir de los 90, de los 100 años, es, ¿cierto?, muy baja. Acá tenemos, como se llama en este gráfico, cuáles son las expectativas de vida y cómo se van reduciendo, ¿cierto?, en la medida que aumenta la edad. Pero eso es efectivo. Las tablas que se usan para calcular las pensiones son, ¿cierto?, hasta los 110 años. En los países de la OECD ya se están usando tablas hasta los 120 años, porque siempre existe la probabilidad de que alguien llegue a esas edades. Con esto no es mucho lo que podemos hacer. Esta es una realidad, la gente está viviendo cada vez más y las probabilidades de estar vivo a los 100, a los 105 existen y hay que considerarlas para el cálculo de las pensiones. Las expectativas de vida y la edad de jubilación han aumentado. En este cuadro tenemos cuáles eran las tablas que estaban vigentes el año 80 y las que están vigentes hoy día. Y podemos ver que un hombre a los 65 años, cuando se inició el sistema, tenía una expectativa de vida a los 65 años de 13,5. Hoy día es de 20,3. Es decir, son 6,8 años más que las personas están viviendo en promedio y que se deben financiar. En el caso de las mujeres la cosa es más grave aún, ¿cierto? En el año 80 la expectativa de vida era de 21,6, hoy de 30,9. Es decir, mantener las edades de jubilación es un daño para el sistema. De hecho, la Comisión Marcel en el año 2006 ya propuso aumentar las edades de jubilación, pero obviamente eso es políticamente casi imposible de hacer hoy día. No se hizo en el 2006 cuando se propuso, difícilmente va a poder hacer hoy día. Entonces, las edades de jubilación no se han aumentado y las expectativas de vida siguen aumentando y van a seguir aumentando. De hecho, las tablas de expectativa de vida que tenemos hoy día son dinámicas. Cada año que pasa, la expectativa de vida es mayor. Las tasas de interés de largo plazo han disminuido. En este gráfico tenemos cómo han ido bajando las tasas de interés con las cuales se calculan las pensiones. Desde el año 94 a la fecha se han reducido fuertemente. ¿Pero qué significa esto? Que cuando yo calculo la pensión voy a estimar que los recursos que tengo van a rentar menos. Por ejemplo, una mujer que se hubiese querido pensionar el año 2000, cuando la tasa era de un 5,31%, habría obtenido una excelente pensión. Hoy día, en el 2020, en que la tasa de la renta vitalicia está bordeando el 2%, la pensión que puede obtener con el mismo saldo equivale al 65% de la pensión. Entonces, las tasas de interés de largo plazo han disminuido y esto afecta fuertemente, ¿cierto?, el monto de las pensiones en este sistema. Las remuneraciones son bajas, eso es otro tema, ¿cierto?, que queremos tener excelentes pensiones, pero las remuneraciones por las cuales las personas cotizan son bajas. A noviembre del 2020, el ingreso imponible promedio alcanzaba los 855.000 pesos.
las mujeres un 90% de la pensión que reciben los hombres. Es decir, la brecha que tanto se reclama, ¿cierto?, entre las remuneraciones de los hombres y las mujeres para los cotizantes del sistema de AFP no es tanta. Pero sí llama la atención la cantidad de mujeres que cotizan, que es el 72% de los hombres. Por lo tanto, acá tenemos un problema. El ingreso imponible promedio de las mujeres es más bajo, no tanto, pero existe una mayor proporción de mujeres que no cotizan. Y por lo tanto trabajan en forma informal y después ven esto, ¿cierto?, reflejado en sus pensiones. Los trabajadores no cotizan regularmente. Este es un cuadro que la Superintendencia de Pensiones publica todos los meses. Y acá tenemos qué pasa en noviembre del 2020 con los nuevos pensionados. En noviembre del 2020 se pensionaron 8.164.000 personas. La pensión promedio que obtuvo este grupo fue de 10,78 UFs. Pero la densidad promedio de este grupo, cuánto tiempo cotizaron desde que se afiliaron al sistema, fue de un 62%. El 44% cotizan menos de 20 años. En los sistemas de reparto, en el sistema antiguo, quien no haya cotizado por 20 años no tiene derecho a pensión. Aquí, esta gente con menos de 20 años de pensión, ustedes ven que las pensiones son 0,38 UF, 0,96, 1,75, 2,71. Son pensiones sumamente bajas que bajan el promedio. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de las pensiones promedio. Este mismo cuadro para los hombres dice, ¿cómo se llama?, que la pensión promedio es de 15,71, es decir, un 50% más que el promedio, y la densidad es de un 67% para ellos. Y el 32% cotizó por menos de 20 años. Para las mujeres, complicado. La pensión promedio es de 5 UF, es decir, la mitad del promedio general. La densidad promedio, 55%, y casi el 60% cotiza por menos de 20 años. En promedio, en el sistema las mujeres cotizan 16 años y los hombres cotizan 20 años. Con este nivel de contribución a un sistema contributivo es difícil que podamos tener buenas pensiones. Entonces, para terminar, es cierto que las pensiones que entrega nuestro sistema son en promedio bajas. 9,04 es la pensión autofinanciada, 11,8 para los hombres y solo 6,7 para las mujeres. Con el aporte provisional solidario que entrega el pilar solidario, las pensiones suben en casi 1,5 UFs, ¿cierto?, lo cual ayuda a mejorar las pensiones, pero obviamente el resultado sigue siendo insuficiente. Tenemos, por lo tanto, un desafío importante por delante de cómo mejoramos nuestro sistema. El gobierno Bachelet II, le llamo yo, presentó una reforma de pensiones para mejorar las pensiones, que fue rechazada en el Congreso. En este gobierno tenemos un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara, pero que todavía no logra tener luz en el Senado. Aquí hay mucha discusión de cómo se deben mejorar las pensiones y quién es el responsable de hacerlo. Y esa discusión entonces en el Parlamento pienso que se va a dilatar todavía por mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Cómo dejo de compartir? Ahí. Buenas tardes, estamos esperando a nuestro presidente de especialidad, don Carlos Pastel, para poder hacer la ronda de preguntas. Bueno, creo que aún con todas las interrupciones que hemos tenido, creo que la exposición ha sido sumamente interesante y muy aclaradora de distintos puntos. Y yo entiendo que en realidad se haya perdido un poco la continuidad en algunas personas, pero en general hemos logrado tener una visión bastante
global respecto a lo que es nuestro sistema de pensiones. ¿Ya? Hay una cantidad de preguntas interesantes, muchas de ellas que se repiten un poco y que vamos a proceder a dar lecturas. Estamos en... Carlos, una consulta que muchos preguntaron dentro de los tips de preguntas y respuestas era respecto de la presentación, si se iba a subir al link del colegio para que pudieran acceder los colegas. No, ahí Mónica es la dueña de la Encantada, encantada, ¿Ah? encantada, sí. Sí, no hay Para ningún que problema. los ¿Ya? participantes La encuentren en el link del colegio justamente donde se hace la entrega. Sí, me parece súper interesante. ¿Ya? Bueno, hay, como les decía, varias consultas. ¿Ya? Una de las consultas que ha llegado aquí y que me parece interesante, aunque son todas interesantes, pero en abono del tiempo creo que vamos a tener que ir resumiéndola. ¿Ya? Se han estudiado diversas soluciones a este problema de las pensiones bajas, y una de las cuales, y que está ya tan en boga, es lo del 6%. Mónica, ¿qué pasa con el último cuadro que tú presentaste? ¿Ya? ¿Cómo varían estas pensiones en la medida que este 6% se distribuya, por decirlo de alguna manera, 100% al Fondo Solidario, 3 y 3 y 6 al individual? ¿Qué pasa con el último cuadro? ¿En cuánto varía en términos porcentuales? A ver, si el 6% se destina en su totalidad al sistema de capitalización individual, obviamente que las pensiones van a subir un 60%, pero en 40 años más. Sí, no, Y lógico, tenemos, sí, tenemos el problema hoy día. hoy Entonces, día. por eso es que es la gran discusión en el Parlamento hoy día, ¿cómo hacemos, ¿cierto?, para mejorar las pensiones hoy día? Pero si yo quiero mejorar las pensiones hoy día con cotizaciones de los empleadores, porque el 6% sería a cargo de los empleadores, estoy haciendo una suerte de reparto. Y ya vimos Ya, que con el envejecimiento de la población, después, ¿cuánto van a tener que aportar los empleadores de sus trabajadores para mantener esos beneficios? Entonces, no es fácil establecer muy altos beneficios. Nosotros tenemos puesto, como se llama en el proyecto de ley, que se entregarían 2 UF, 2,7 UF para las mujeres, 2 UF para los hombres, que se financiaría con un 3% y el otro 3% iría, como se llama, a la cuenta de capitalización individual. Pero eso, al parecer, no hay acuerdo parlamentario, por lo tanto, no se va a aprobar. Y la discusión correcto. es si yo debiera mejorar entonces mejor el pilar solidario. Debiera el Estado, ¿cierto?, hacerse cargo y mejorar el pilar solidario. El problema del pilar solidario, a mi juicio, es que mientras más baja la pensión que yo recibo, más aporte estatal recibo. Entonces se genera un desincentivo también a cotizar. Entonces, para solucionar eso, una buena alternativa es fijar una pensión básica universal. Pero eso es súper caro. Y tampoco puede ser más baja que la pensión básica solidaria actual. ¿Cómo financia después el Estado, cierto, a este país envejecido una pensión básica universal satisfactoria? Es un tema que obviamente que no es fácil y tiene muchas miradas. Yo lo que quería hoy día un poco es mostrar en qué consiste, para que cada uno de nosotros se haga una idea de qué es lo que está pasando. El sistema de capitalización individual en sí no es malo. No hay país en el mundo que tenga las reservas que tiene Chile para pagar pensiones. O que tenía después de los 2 retiros, ¿cierto? Pero es una gran cosa que tengamos eso. Ahora, que es insuficiente, efectivamente sí lo es. Correcto, Mónica. Aquí hay otra pregunta que estoy leyendo las preguntas casi tal cual están. He juntado varias que se parecen y las resumo en una. ¿Ya? Aquí hay una, ¿qué ocurre si la AFP enfrenta un escenario de pérdida? ¿Ello se refleja en el fondo de pensiones? No, la AFP es una sociedad anónima, ¿cierto?, que tiene su propio balance.
Si la AFP quiebra, de hecho de eso está en la ley, la AFP cierra y los afiliados tienen un plazo de 3 meses para cambiarse, mientras la superintendencia se hace cargo de ello. Eso está en la ley y han existido AFP que quiebran, pero el patrimonio de los fondos de pensiones es totalmente, ¿cómo se llama?, aparte. Ok. Hay otra consulta que dice, ¿por qué las AFP no cobran las comisiones respecto a los saldos administrados como lo hace la industria financiera? Una discusión larga, eso se ha discutido, las AFP cobran lo que la ley les señala, digamos, no es culpa de la AFP, es que es culpa de la ley, ¿cierto? La ley establece que la comisión es por remuneración, porque es de una... y le duele. De que si es por el fondo, ¿cierto? Él no ve cuánto le están cobrando y puede ser más insensible aún al precio que lo que es hoy día. Si se cobra de los fondos, además, como se llama, estoy reduciendo el fondo para las pensiones de vejez. Pero sí se ha discutido en Perú, se eliminó la comisión que tenemos nosotros y se estableció por saldo. Acá se ha estudiado también y el problema está en que nosotros ya pagamos, ¿cierto?, por la administración de nuestros fondos hasta la edad de retiro. Entonces, que nos cambien ahora la comisión y volver a pagar, hay un periodo transitorio ahí muy complejo de hacerlo justo. Ok. Aquí hay varias preguntas respecto a cuando fallece el afiliado. En todo caso, ¿ya? el ahorro previsional voluntario se cobra como porcentaje del saldo, sí. Por ejemplo, plantean por qué cuando fallece el afiliado, su viuda disminuye al 60% su renta. A ver, no. O sea, estoy leyendo textual, ¿eh? Sí, no, ahí hay una confusión. El afiliado, si el afiliado tiene un saldo de 100 millones y fallece, los 100 millones son para la viuda. Punto. Ahí no hay 60%. Ok. ¿De acuerdo? Ahora, si yo estoy en una modalidad de pensión, yo ya estoy pensionado y contraté una renta vitalicia simple, yo contraté 100 para mí y 60 para mi viuda. Yo puedo contratar rentas vitalicias con incremento, 100 para mí, 80 para mi viuda. Pero si yo prefiero dejarle 60 para recibir más yo hoy día, el piso son el 60%. Ok. Ya. Eso en el sistema vitalicio. ¿Y en la renta programada? En retiro programado, la pensión para la viuda resulta ser cerca del 90% de la que recibía el afiliado. Porque como él se calculó la pensión de él, supongamos que le iba a vivir 8 años más, que la viuda lo iba a sobrevivir 4 y él fallece hoy día, esos 8 años de pensión que él no va a recibir se entregan para la pensión de la viuda. Es decir, ahí tampoco hay 60%. Al fallecimiento del afiliado, los recursos que están ahí se calculan con la expectativa de vida de la viuda. Ah, perfecto. Y dado que tienen mayor expectativa de vida, cae. En general no cae, en retiro programado es muy poco lo que cae. Vale. Aquí hay varias, como te digo, hay varias preguntas que estoy tratando de unirlas, ¿ya? Aquí hay una que es bien interesante como está programada. Creo que puede tener algún error, pero por lo menos te la voy a leer tal cual viene. Un hombre de 70 años que cotiza aún en una AFP y paga el CIS, ¿verdad? Y no se ha pensionado y a esa edad queda inválido. ¿Puede hacer efectivo el seguro de invalidez? No, el CIS es solamente para los menores de 65 años no pensionados. Aunque siga cotizando con posterioridad. No paga CIS. El afiliado que sigue cotizando después de los 65 años no paga seguro de invalidez y solvencia. Ya, y aquí hay una pregunta que me parece bien interesante. De todos los factores que inciden en las bajas pensiones, ¿cuáles dirías tú que son los factores que tienen mayor incidencia? Ya nos quedó claro que uno es
¿verdad? Las lagunas. ¿Cuáles serían otros? A ver, los A otros tu son la juicio. rentabilidad de los fondos, la tasa de interés para calcular las pensiones, las expectativas de vida, pero sobre eso es poco lo que podemos hacer. Digamos, lo que tenemos que hacer es aumentar la densidad de cotizaciones, hacer que los informales coticen, hacer que la gente cotice por lo que realmente gana, que es otro, la gente, los independientes voluntarios cotizan todos por el mínimo. Entonces, después las pensiones son malas. Entonces, lo que está en nuestras manos, como trabajadores, como empleadores, ¿cierto? Es que la gente cotice regularmente y cotice por lo que efectivamente gana. Y si puede, que haga ahorro previsional voluntario. Perfecto. Bueno, Mónica, no quisiera quitarte más tiempo, agradecerte, ¿verdad? Que nos hayas apoyado en esta primera charla, ya Mil entendemos los disculpas por problemas la... técnicos. ¿Ah? Ay, sí. No, pero sí, los problemas técnicos se entienden, ¿verdad? Sobre todo tú, que no estás en un lugar donde la tecnología esté tan fuerte, porque para que sepan nuestros amigos, tú no estás aquí en Santiago, tú estás hasta fuera de la región, ¿verdad? Ya, En Casablanca, en sí. Casablanca, en consecuencia, no No, pero dispones de, no, ¿ya? en general no me falla el internet. Era hoy día nomás. Estaba programado para hoy. ¿Ya? Bueno, Sí. agradecerle a todos los que nos han acompañado. Ya pedimos las disculpas del caso, entendemos que ustedes las comprenderán, ya, e invitarlos a que esperamos en el mes de marzo hacer la próxima charla, aunque muchos de los que estamos en el colegio vamos a trabajar en febrero y ya hay algunas personas que están ofreciendo para hacer alguna charla en febrero. Lo vamos a ver, pero en marzo con seguridad. Y dejar a los invitados ya a que nos acompañen en esta serie de charlas que van a ser, esperamos, todas tan interesantes como la que nos presentó Mónica. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Hasta luego.